Necesito un corte de cabello. Bueno, pues lo prometido es deuda. En febrero del 2022 renuncié a lo que sería mi último empleo formal. Formal entre comillas porque está de moda ser contractor y no tener prestaciones a cambio de un poco más de dinero. Si tienes una visión clara y sabes ahorrar, esto es una gran oportunidad. Ganar un poco más dinero a cambio de no tener seguro médico y otras muchas prestaciones como el aguinaldo es una buena idea si sabes administrar tu dinero, incluso invertirlo. Pero si tus papás te dieron el sueño de alguna vez jubilarte y vivir de tu pensión, no es el camino que te recomiendo. Pero no estamos aquí para hablar de modalidades de empleo, sino para contarte un poquito de por qué renuncié a más de $6,000 mensuales en este último empleo. Y he de confesarte que no me siento cómodo diciendo esto porque a mí me gusta que mi canal sea de tutoriales, no sobre mí. Sin embargo, había prometido que al llegar a los 1,000 suscriptores haría esto. Y si esto le es útil cuando menos a un puñado de ustedes, entonces me doy por servido. Mi mamá, cuando yo era pequeño, por ahí de tercero de primaria, me obligaba a sentarme a su lado y me daba un libro de cuentos, con muchos dibujos y muchas ilustraciones que me hacían caer en la trampa. Me obligaba a leerle en voz alta, todos los días, por 15 minutos, durante muchos años. Al principio, por supuesto, yo aborrecía esta actividad. No me gustaba leer, pero con el paso del tiempo y con la ayuda de las historias, cada vez tenía más ganas de continuar. Había historias que no podía terminar en 15 minutos. Y recuerdo tener esa sensación de niño de esperar la hora de la lectura al día siguiente. Era una rutina, todavía no descubría que podía robarme el libro y saber el desenlace. Esperaba la hora de sentarme con mi madre. Ahora que lo reflexiono, no solamente era el libro, también era estar con mi madre. El chiste es que aprendí a leer, gracias a ella. Y es la cosa más bonita que me ha pasado, leer, disfrutar la lectura, no solamente leer. Esto ha sido una bendición y una maldición al mismo tiempo. Una bendición porque las cosas más interesantes que he aprendido las he aprendido de un libro. Y una maldición porque he podido leer de otros mundos y de otros estilos de vida que me atraen, que me intrigan y que no tienen nada que ver con cómo vive la gente a mi alrededor. Me han abierto los ojos a cómo funciona nuestro sistema y también me ha cerrado los ojos a muchos deseos materiales. A mi madre siempre la imagino como ese ente espiritual que se presentó para revelarme los misterios de la vida a través de la lectura. Y otro ente espiritual que se atravesó en mi vida para darme más revelación es mi prometida Brenda. Ella me conoció en una etapa donde yo estaba sufriendo mucho por conseguir dinero. Me dedicaba a reparar computadoras a domicilio. Esto me lleva a otra historia que no voy a contar hoy, de cómo trabajé en la central de abastos, pero voy a tomar la moraleja de esa historia que no contaré. Y es que nunca me ha dado miedo trabajar duro. Ella me conoció picando piedra, saliendo a la calle todos los días, hablando con personas, intentando venderles reparación y actualizaciones de sus equipos de cómputo. Ella vio el hambre que yo tenía por salir adelante. Y ella tiene una característica maravillosa, y es que cree en mí, cree en mis sueños, sueña conmigo. En ese momento yo había escuchado sobre el software, sobre las páginas web, sobre que podía ser programador. Y yo tenía esa curiosidad, pero también tenía una inmensa ignorancia. El primer pedacito de su corazón que ella me regaló fue cuando fuimos a la librería. Yo tomé un libro de PHP, de cómo aprender a programar sitios web con PHP. Lo hojeé, me emocioné y le dije, voy a ahorrar para comprarme este libro. Ella lo tomó de mis manos y en silencio se dirigió a la caja. Lo pagó y me lo regaló. Una vez más, un libro me abría las puertas a otro mundo. Aprendí a programar leyendo. Hay una foto de la que siempre hablo y que no encuentro, por ahí andará, donde estoy pasando el tiempo con mi novia. Yo estaba tumbado en el sillón, leía mi libro de PHP y aprendí a programar leyendo. Mientras ella leía seguramente algo de economía. Yo sabía dónde comprar computadoras usadas baratas, traqueteadas, y rápidamente conseguí una para empezar a practicar. Entré al mundo de la programación y mi vida cambió. Se me abrieron un mundo de posibilidades e imaginé una cantidad enorme de productos. Productos que podría ofrecer
que tenían un alto valor y que podía construir con mis manos. Así que sí, empecé a freelancear. Y para no hacerte el cuento largo, vendí buenos proyectos. Brenda siempre creyó en mí y tuvimos juntos la oportunidad de desarrollar proyectos de buena escala. Y fundamos Fixter Geek, junto con un buen amigo llamado Misael, que también creyó en nosotros. Entre las cosas destacables que hicimos es que desarrollamos un software para el gobierno del estado de Hidalgo que consultó a toda la ciudadanía del estado, con miles de consultas a la base de datos por hora, y afortunadamente no se cayó. En paralelo, mis lecturas continuaron, y un libro me tocó el corazón, Agua Quemada de Carlos Fuentes, que son un grupo de cuentos que se relacionan entre sí en la Ciudad de México. Los personajes son personas intrascendentes, que incluso tienen finales muy tristes. Y empecé a observar mi entorno, mi contexto social y a mis amigos, a mis compañeros, a mi familia. Y nació en mí unas ganas de ayudar, una sensación de querer ayudarles a que mejoraran su situación. Fue entonces que fundamos la Escuela de Hackers, Fixter Geek. De la mano del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo, o mejor conocido como CITNOVA, conseguimos un espacio maravilloso, amplio y cómodo para poder enseñar a programar a jóvenes en Hidalgo. Y a quien quisiera, no tenías que ser joven. Inauguramos nuestro Fixter Camp y empezamos a enseñar Python. Sí, en ese momento mi curiosidad ya me había llevado a navegar entre Angular, PHP, Python y algunas otras cosas. Y Python me pareció el lenguaje perfecto para enseñar a programar. De esos primeros bootcamps, de esas primeras generaciones, surgieron un montón de programadores que al día de hoy estoy muy orgulloso de poder decir que se abrieron camino, que cambiaron su situación y que tienen una carrera muy destacable hoy en el desarrollo web. Algunos de ellos ya ni siquiera están en México, viven en Europa. ¿Por qué te cuento todo esto? Quiero que entiendas que mi contexto, mi origen, ha sido divertirme con el código, disfrutarlo, compartir libremente. Ni siquiera voy a mencionar todos los meetups que hemos fundado, entre ellos Firebase MX, que tuvo el apoyo de Google directamente durante algunos años. Compartimos con libertad, compartimos con pasión, compartimos con ganas. ¿Por qué? Porque disfrutábamos, porque nos gustaba lo que hacíamos, porque nos parecía increíble el poder que puedes obtener a partir del código. Pero entonces surgió en mí una pequeña inquietud. Y es que yo había desarrollado para mí, para mis proyectos, para mi freelanceo, para mi propia empresa, pero nunca había desarrollado en un entorno profesional, en un entorno internacional. No había hablado en inglés con otros programadores del mundo. Y yo tenía esa inquietud. Y yo no me sentía un programador completo si no lo hacía. Así que me puse mi siguiente meta: convertirme en un programador internacional. Comencé a entender cómo funcionaban las entrevistas técnicas y la tortura que había que pasar para aplicar a un empleo. Me enfrenté a entrevistas de trabajo terribles, fallidas, pero también agarré práctica y tomé confianza en mí mismo. Y hasta puedo decir que me volví muy bueno en las entrevistas técnicas. Dominé mis herramientas, dominé el lenguaje de programación al que en ese momento yo estaba aplicando. Y he escrito algunos posts de blog al respecto. Te los dejo en la descripción del video. Conseguí mi primer trabajo como desarrollador con una empresa americana. Y también descubrí más adelante otros empleos que me abrieron el mundo de los contractors. Que si este tema te interesa, déjamelo saber en los comentarios y con gusto voy a hablar más del mismo. Encontré personas abusivas y encontré mentores maravillosos. Gente que no se limitaba en compartir. Pero también encontré lo que quiero compartirte hoy y que me lleva al final de este video. Encontré que dejé de disfrutar el código. Y todavía cuando lo pienso en la retrospectiva, me cuesta entenderlo. Aprendí un montón de cosas. Aprendí cosas que me pedían en el trabajo y que eran muy interesantes. Aprendí a desarrollar mobile. Aprendí 4 lenguajes en paralelo en tan solo un año. Pero empecé a sentirme miserable. Empecé a sentir que no quería levantarme por las mañanas. Y cuando reflexioné a fondo, la mayor causa de esto creo que fue que yo no decidí aprender nada de lo que estaba aprendiendo. Todo había sido solicitado. Todo había sido encargado. De pronto,
La historia que te conté antes, mi tradición de tomar decisiones y de escoger las tecnologías que yo quería aprender, se desvaneció. Ahora tenía que aprender lo que tenía que aprender. Cuando estudiaba Python para enseñarlo, estudiaba desde muy temprano, toda la mañana hasta la tarde, y en las noches enseñaba yo el lenguaje. Y lo disfrutaba mucho. Pero ahora con mi trabajo, mi tiempo libre me obligaba a estudiar lo que yo realmente quería aprender en la noche, sin energía, muy cansado. Y además con una carga de estrés enorme de todos mis pendientes. Me encontré a mí mismo pasando el tiempo, pasando las horas, pasando los meses, sin poder estudiar algo que a mí me llamaba la atención, haciendo solo lo que tenía que hacer. Puede sonar exagerado, pero me vi esclavizado, atrapado. Claro que podía comprarme cosas bonitas, ganaba bastante bien, pero pude vivir en carne propia que la felicidad se te puede escurrir mientras la cuenta de banco se hincha. Pasó un tiempo en lo que yo intentaba digerir qué me estaba pasando. ¿Cómo es que debo resignarme? ¿Cómo es que debo aceptar mi situación? ¿Cómo entender que debo negarme a mí mismo lo que quiero, lo que disfruto por dinero? Las cosas se complicaron para mí. Nunca he sido bueno con la autoridad. Desde joven, desde mis primeros trabajos a los 14 años, fui muy independiente. Tomé mis propias decisiones. Resolví problemas por mi cuenta. Y siempre me ha costado mucho trabajo obedecer la opinión de otros. Tiendo a querer debatirla. Tiendo a querer hacer sinergia. Y en los trabajos tradicionales esto no existe. Tú has sido contratado para obedecer y cumplir tareas, no para dar tu opinión. A menos, por supuesto, que estés en un puesto más creativo. Y aún en ese puesto creativo, siempre vas a tener un jefe con la última palabra. Pero esto era tolerable. ¿Sabes qué fue la gota que derramó el vaso para mí? En todo el 2020 me costó muchísimo trabajo encontrar espacio para leer. Esto no era tolerable. La lectura me había dado hasta ahora todo lo que yo tenía, todo lo que más había disfrutado. Los libros contienen todos los secretos de la humanidad, de generaciones en generaciones, un conocimiento acumulado que en toda tu vida no vas a poder poseer, de miles de años y de cientos de generaciones. Apartarme de los libros por dinero no era una opción. Hay un relato de Ray Bradbury que se llama Aunque siga brillando la luna, que me encanta y que te dejo aquí en la descripción del video. Se trata de un grupo de hombres que llegan a Marte, pero uno de ellos descubre la cultura de los marcianos. Hay ciudades abandonadas, milenarias, llenas de libros y de arte. Él descubre la belleza de los marcianos y también descubre la razón de por qué estas ciudades están abandonadas y los marcianos han desaparecido del planeta. En este cuento él tiene un diálogo con su capitán cuando decide rebelarse por completo. Me gusta este relato porque él describe con mucha pasión lo hermoso de la lectura, lo hermoso de la paz, lo hermoso del silencio, lo hermoso de la tranquilidad, mientras que a su capitán y a los demás les cuesta mucho trabajo entenderlo. Hay veces que me siento así, cuando explico cuánto disfruto la soledad, cuánto disfruto la paz, cuánto disfruto la lectura, pero sobre todo, cuánto disfruto aprender lo que yo quiero aprender cuando yo quiero aprenderlo. No me gusta administrar mi tiempo libre, me gusta administrar todo mi tiempo. Tampoco quiero meterte en una secta y darte un sermón, yo también ya salí de eso. Pero quiero concluir respondiendo a la pregunta. ¿Por qué renuncié a un salario de más de $6,000 mensuales? Porque obtuve mi vida, mi tiempo y mi libertad a cambio. Y como el mismo Ray Bradbury dice, las cosas que se hacen se tienen que hacer con gusto, se tienen que hacer con felicidad, se tienen que hacer porque se disfrutan. Y curiosamente, esto también es justamente la metodología de Fixter Geek. Ahora que nuestros cursos han evolucionado y se han convertido en digitales, nuestra premisa principal es que disfrutes del aprendizaje. No que lo sufras, no que aprendas un lenguaje porque hay mucho trabajo con él. No, se trata de aprender por curiosidad intelectual. Se trata de aprender porque quieres ser mejor. Se trata de aprender porque lo disfrutas.
El cómo voy a vivir y de dónde saco mi dinero ahora, que tal vez pueda ser una pregunta que tengas, no es un problema para mí. Cambiar tiempo por dinero no es la única manera de hacer dinero. Y mientras más tiempo para mí tengo, más habilidades adquiero. Y las habilidades tecnológicas son valiosas para nuestra generación. Así que no he decidido ser pobre, solo he decidido ser autónomo. Sin más, espero que este video sacie tu curiosidad y te suscribas al canal. Yo agradezco profundamente el tiempo que has invertido, porque pues de eso se trata, de tener curiosidad y explorarla. Yo soy Héctor Bliss y nos vemos en el próximo video, que ahora sí será un tutorial. Un abrazo.